Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 1 de mayo del año 2025. Hoy los cuatro están a distancia, voy saludando, voy por orden alfabético y quizás por orden de distancia también, no por dónde andan. Cecilia Guiluz, allá en Salto, buen día. Buen día, un saludo a todos, feliz día para todos. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días a todas y todos. Dijiste muy buenos días, no dijiste feliz día. No, feliz día también. Yo no tengo nada contra eso. Me parece que es un día de mucho compromiso, de mucha lucha, de felicidad, y además cada uno le da a la felicidad el tono que quiera. Para mí, organizarse y celebrar este día y plantear las cosas es parte de la felicidad. Así que me parece bien que está bien feliz día. Sigo. Ana Laura Pérez, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos y todas? Y por último, el saludo para Daniel Superviel. ¿Todo bien? Todo bien, buen día para todos. Bueno, vamos con un par de temas que tienen que ver de algún modo con esta jornada, pero el primero de ellos tiene más bien que ver con el escenario político que está transcurriendo y cómo se inserta el movimiento sindical. Este 1 de mayo encuentra al PIT-CNT en plena preparación de su 15º congreso, que tendrá lugar a partir del 21 de este mes y después de 3 años, donde 1.173 delegados gremiales van a debatir, entre otros asuntos, la relación de esa organización con el nuevo gobierno del Frente Amplio. El retorno de la coalición de izquierdas al poder plantea una encrucijada para la central sindical: mantener su independencia de clase o fortalecer su vínculo con el bloque social progresista. Marcelo Dalla, presidente del PIT-CNT, dijo este martes, hablando con el diario El Observador, que se va hacia un congreso de unidad del que emergerá un movimiento obrero fortalecido. Hay unanimidad en torno a las cuestiones del programa, el a dónde vamos, añadió, y reconoció que las diferencias obedecían al posicionamiento frente al nuevo escenario político que implica la izquierda en el poder. En el documento base al que accedió El Observador, la Comisión Política plantea que el gobierno del Frente Amplio que acaba de asumir representa un arco de fuerzas bien diferente al del gobierno pasado, que fue sin dudas, dice, representante directo del bloque de poder del gran capital. Ustedes saben, durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, la central sindical tuvo un rol opositor activo que se tradujo en una multiplicidad de acciones, desde llamar a un caceroleo en los primeros días de esa administración, pasando por liderar la campaña por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración más tarde, y culminando con la iniciativa de un plebiscito de reforma constitucional como reacción a la ley que modificó el sistema de jubilaciones y pensiones, una ley que se votó en 2023. En el medio, el expresidente de la central, Fernando Pereira, pasó a ser presidente del Frente Amplio. La pregunta que surge ahora es cómo será el vínculo con el gobierno de Yamandu Orsi, donde al frente del Ministerio de Trabajo está Juan Castillo, un veterano dirigente sindical. Eso es lo que hay que debatir, eso es lo que tiene que aclararse, y si es necesario redefinir la relación PIT-CNT Frente Amplio con este nuevo contexto político. Los escucho. ¿Quién empieza? Gabriel, ¿vas tú? No es un tema nuevo, este tema fue claramente abordado cuando el primer gobierno nacional del Frente Amplio, en el 2005, y yo no tengo dudas de que va a haber una relación madura e independiente. Sobre el posicionamiento del PIT-CNT es muy cómico porque se va desde el FAPIT, una inefable senadora USA siempre, hasta lo contrario, hasta planteos de que el PIT-CNT paró más y se movilizó más durante los gobiernos del Frente Amplio y que fue suave con el gobierno de Lacalle Pou, cosa que fue dicha en esta propia tertulia varias veces. Entonces, me parece que va a haber una relación parecida o similar a la que hubo en los gobiernos de los 3 gobiernos nacionales del Frente Amplio y en los gobiernos departamentales del Frente Amplio, donde los sindicatos cuando tienen que parar, paran, cuando tienen que movilizarse, se movilizan, y cuando tienen acuerdos y cosas importantes de coincidencia, también lo hacen. Le entregó el PIT-CNT, además del documento, estaba mirando ahora en Milano, por eso estaba mirando, tiene 37 carillas el documento de preparación del Congreso del PIT-CNT,
suelen ser largos, este es largo también. Y efectivamente creo, para empezar, que es un congreso sumamente importante que va a definir la postura de una de las organizaciones sociales, si no la más importante del Uruguay, y me parece que va a estar por ahí. Hay una diferencia central allí de algunos planteos en torno al concepto de bloque histórico, que es un concepto bien gramsciano, pero que no, y otros digamos, corrientes o sindicatos del PICNT que no comparten esa caracterización. El PICNT le entregó a Yamandu Orsi hace varios días ya un documento con los ejes programáticos planteados por el PICNT para esta etapa, que seguramente sufrirán algún ajuste o alguna modificación hacia el Congreso, aunque todo parece indicar que no. Y tienen algunos puntos ahí bien importantes, como el diálogo de la seguridad social, donde había acuerdo de qué era, pero claramente hay matices o diferencias en torno al contenido. El tema de la política salarial, y hay otro punto que a mí me parece muy importante, que de repente en el debate político ha quedado medio soslayado porque no es tan picante, digamos, en la discusión, que es el planteo del PICNT que le hizo a las cámaras empresariales primero en una reunión inédita en la sede de la Central Obrera, de la necesidad de discutir en un ámbito tripartito y amplio una estrategia nacional de desarrollo. Y el gobierno hizo acuerdo con eso y van a trabajar, y me parece que va a ser un ámbito de discusión y de planteos que trascienden las reivindicaciones bien importante. Cecilia, te paso a ti ahora. Bien, yo creo que sin duda es una discusión importante el posicionamiento de la central sindical frente al nuevo gobierno. También creo que van a ser más exigentes con este gobierno que con el anterior. Es mi percepción. Más exigentes. Porque porque de alguna manera entiendo que han sido parte de la construcción también de este nuevo triunfo del Frente Amplio. No olvidemos que el último presidente, o sea, el anterior presidente del PIT-CNT, pasa de ser presidente del PIT-CNT a ser presidente de la fuerza política Frente Amplio, con una impronta muy importante. Entonces yo creo que dos cosas creo. Creo que el PIT-CNT va a ser más exigente con el Frente Amplio que lo que fue con la coalición republicana. Creo que con la coalición republicana marcaron bien sus puntos de vista y trabajaron en ese sentido, pero también al momento de trabajar en ese sentido le dieron una fuerza al Frente Amplio en momentos donde el Frente Amplio estaba de alguna manera no encontrando su línea de apoyo para hacer oposición. Yo creo que cuando el Frente Amplio de alguna forma no encontraba su rol, fue el PIT-CNT el que encontró el rol y salió con todo el tema de la LUC y generó una movilización importante, porque tiene una movilización de masas importante, y detrás de ellos terminó el Frente Amplio siendo muy fortalecido. Lo cual le da, para mí, un carácter de socio en esta victoria del Frente Amplio. Y como socio exigís más. Y esa es mi visión. En esa visión creo que es muy importante tener en cuenta quiénes van a liderar el PIT-CNT de aquí en adelante. Porque creo que las improntas personales tienen mucho que ver. Una cosa era el liderazgo de Fernando Pereira, que uno lo ve con un liderazgo bastante negociador y que tiene como esa impronta súper mediática, ¿no? Megastar, parece una estrella del rock and roll cuando llega a algún lado. Y por otro lado, capaz que otros liderazgos que puedan ser más de ruptura, más de la clásica discusión sindical de clase que pueda, cambiar la dirección del PIT-CNT. Entonces yo creo que tienen dos desafíos. Uno para afuera, con el gobierno, con esta actitud que me parece que tiene que ser, seguramente va a ser más exigente porque son parte del triunfo. Y por otro lado, la interna, a ver quién efectivamente va a hacer esa conducción de puente entre el gobierno
que ellos ayudaron a llegar, y la central sindical. Bueno, tiró varios puntos seguramente polémicos esta intervención de Cecilia. Vamos a ver en qué medida los recogen o no los oradores siguientes, los otros integrantes de la tertulia. Me imagino que Gabriel debe tener algo para decir, pero sigo. Vamos a avanzar un poco más. Ana Laura. Sí, a ver, a mí me parece, yo no quiero ser como muy, como tener como con mucho cuidado para decir esto. Yo no creo que el PIT-CNT coordine, ¿no?, sus actividades o sus decisiones o sus movimientos con el Frente Amplio, pero tampoco creo que sea independiente, ¿no? Porque creo que, bueno, porque para mí hay una distancia bastante grande, como la hay cuando, por ejemplo, en el tema de los periodistas que se dedican a la política, hay una distancia bastante grande entre, por ejemplo, un dirigente sindical histórico como Castillo, que ya en realidad estaba en otras actividades, en otro viaje, digamos, y es nombrado ministro. Me parece que es así como otros gobiernos de otro signo político nombran expresidentes de la Cámara de Industria, etcétera, ¿no? Distinto es cuando un dirigente sindical muy potente del PIT-CNT, más o menos, un día se acuesta como dirigente del PIT-CNT y al otro día se levanta como presidente del Frente Amplio. Para mí hay una distancia grande. No estoy diciendo que no se pueda, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, como me parece que no son la misma cosa, digamos. Me parece que eso es como, para mí al menos es importante como establecer un diferencial ahí sobre las prácticas. Creo que eso responde también a coincidencias de fondo, pero creo que, digamos, para mirarlo por el lado positivo, yo creo que el PIT-CNT debería distanciarse porque se pierde oportunidades en la medida que no se distancia más de lo que puede. Oportunidades de ser de tener la potencia que tiene el movimiento sindical en el Uruguay, con sus problemas de representatividad, que los tiene, que se han profundizado, a mi parecer, en los últimos años. Pero justamente creo que se pierde la oportunidad de ser un factor importante en un gobierno del Frente Amplio que le marque agenda al Frente Amplio, que lo lleve a algunos temas de los que el Frente Amplio de repente no los priorice del todo o no los enfoque de esa manera. Y no hablo necesariamente, por ejemplo, sí, se puede decir que esto fue lo que pasó con la seguridad social, no del todo, o con la luz, decía Cecilia, pero no sé si tanto. Yo más bien me refiero, no sé, me parece, por ejemplo, que me gustaría ver si aparece, en general, cuando aparecen estos temas, aparecen de una forma muy, yo estaba escuchando a Somaruga más temprano, aparecen de una forma muy superficial. Yo creo que es el PIT-CNT. No se me ocurre qué otra organización en el Uruguay se puede poner al hombro, salir de la superficialidad en esos temas, pero por ejemplo abordar temas como la creciente desarrollo de una categoría diferencial de trabajador, que son los trabajadores de plataformas, que son migrantes y que además decimos que no son trabajadores, que son jefes de sí mismos, y todos sabemos que no lo son, que tienen menos derechos, pero digamos, hincarle el diente, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con la distribución de trabajo algorítmico, ¿no? Por ejemplo, que es una cuestión que viene creciendo en el mundo y que estos grupos de trabajadores son los primeros que están pasando por no tener ni idea de si mañana vas a trabajar o no en función de reglas de un algoritmo que ni siquiera el que lo utiliza sabe cómo funciona. Digamos, se me ocurre que, por ejemplo, a mí me parece que en el Cuesta Duarte juega un rol muy significativo, ha jugado últimamente. No ha estado tan sobre la agenda, pero ha jugado, y me parece que en estos temas debería meterle un poquito de presión al Frente Amplio para que considere estas cuestiones que son complicadas y engorrosas o lo que sea. Cecilia decía que ella veía que el PIT-CNT iba a ser exigente, que le iba a reclamar al Frente Amplio. Tú estás diciendo quizás, no sé, lo contrario, o tenés la impresión de que en ese lugar o desde ese lugar le falta, al PIT-CNT le está faltando tironear, poner arriba de la mesa temas. Yo creo que las exigencias, ahí hay un tema que tiene
a mi entender, habla más de algún proceso del PIT-CNT que del Frente Amplio. A mí me parece que el PIT-CNT sí puede ser exigente, pero en temas que, para mi gusto, están desayornados, ¿no? O sea, digamos, hay un peso muy significativo en quienes gobiernan el PIT-CNT de sindicatos muy específicos que en general tienden a poner el foco y la luz en sus problemas específicos desde su mirada. Digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo como muy significativo, es ¿en qué categorías ha crecido la informalidad durante la pandemia? ¿Quiénes están en esos famosos grupos de los 25.000 pesistas o incluso ganan menos que eso? Y en general son mujeres empleadas domésticas, por ejemplo. Hay montones de mujeres empleadas domésticas. Yo veo muy poco en el discurso del PIT-CNT la aparición de ese tipo de situaciones, de esos reclamos, de esa vida, de los repartidores venezolanos, cubanos, dominicanos que trabajan en plataformas, de las mujeres solas, jefas de hogar que son empleadas domésticas y viven en los asentamientos o no consiguen trabajo o tienen trabajos informales, periódicos, mal remunerados, etc. Sí, va a ser exigente el PIT-CNT con el Frente Amplio en algunas cosas, pero para mí responden a una agenda que es una agenda vieja y muy centrada en reclamos de sindicatos muy consolidados, en algunos casos de raíz industrial, que van camino a desaparecer. Entonces me parece que sí, que puede que sea más exigente en algunas cosas, pero no necesariamente en las que me parece que debería, en términos de para dónde el Frente Amplio debería pensar su relación con el movimiento sindical, con las preocupaciones de los trabajadores. Veo a Gabriel, también tiene puntos para comentar después de la intervención de Ana Laura, pero nos falta escuchar a Daniel, así que vamos con él. Bueno, la verdad que han dicho cosas muy interesantes todas, muy inteligentes todas. Me dejaron pensando, algunos temas los pensaba tocar y los tocó Ana Laura, pero bueno, un poco para ser un poco polémico y picarla. Escuchando lo último que decía Ana Laura, digo, hay una frase recurrente en los últimos años que, bueno, a todo el mundo le llega su Uber, ¿no? Y yo siento que al PIT-CNT le empezó a pasar el Uber por la puerta, precisamente por todo lo que está diciendo Ana Laura, ¿no? El PIT-CNT no hay que olvidarse que representa a los trabajadores agremiados, sindicalizados. Después puede hablar en nombre de los demás, pero si no están sindicalizados, técnicamente no los representan efectivamente, ¿no? Y yo lo que creo es que Uruguay necesita un PIT-CNT sano, ¿no? Un PIT-CNT fuerte. Uruguay, esta democracia plena de la que nos enorgullecemos los uruguayos de todos los partidos políticos, está compuesta por varios pilares o varios termómetros que no tienen que tener fiebre, ¿no? Partidos tradicionales, el PIT-CNT, la Iglesia, la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, yo qué sé, hay Asociación Rural, Federación Rural, las cámaras empresariales, cámaras de industria. Son diferentes pilares de intereses que entran en tensión y que en función de esas tensiones con la política tejiendo los acuerdos o manejando esas luchas, ahí va flotando el Uruguay. Entonces es muy importante que el PIT-CNT tenga claro lo que representa, que es algo muy importante para los uruguayos, y que es importante que tenga una cabeza y una política muy sana y que no se confunda, que no es un partido político. El otro día en la diaria, las columnas de Marcelo Pereira hablaba de que son cosas diferentes, ¿no? O sea, la izquierda política es una cosa y la defensa de los intereses sociales que hace el PIT-CNT es otra cosa. Muchas veces se superponen, pero no deberían superponerse. Y en esa tensión es que debería avanzar, a mi juicio, el PIT-CNT. Y lo que decía Somaró, estuve leyendo mucho, o sea, la interna del PIT-CNT es algo bien interesante y reconozco aquí que me faltan kilómetros de lectura para poder comprenderla, pero a grosso modo hay varios grupos, ¿cómo se llamaba? En lucha, el Gerardo Cuesta, articulación, después tenés el grupo de los 8, y cada uno de ellos va impulsando su agenda, tratando de buscar unidades para poder tener posiciones de bloque, ¿no? Y uno de los sindicalistas que estuve leyendo estos días decía que uno de los desafíos que tenía el PIT-CNT en el próximo Congreso es no preocuparse tanto por la lucha de poder de adentro del PIT-CNT, que la hay, y vaya si la hay, y debe ser carnicera, y no desenfocarse que ellos representan a los trabajadores, ¿no? Entonces, una buena representación de los trabajadores en un gobierno del Frente Amplio que es afín, por todo lo que decía Cecilia, digo, Fernando Pereira saltó de presidente del PIT-CNT a presidente del Frente Amplio, es importante para el Uruguay, ¿no? Pero también considero lo mismo que Ana Laura, que la revolución que está viviendo el trabajo, ¿no? O sea, la forma en cómo trabajamos, la sustitución del trabajo por las máquinas, por la inteligencia artificial,
las regulaciones excesivas que tenemos en Uruguay para contratar trabajadores o para despedir trabajadores están empezando a afectar justamente el trabajo y están llevando a la informalidad y están llevando a diferentes lugares. Y yo no veo esa preocupación fuerte en el PIT-CNT, que es hacia donde vamos todos los trabajadores, ¿no? Brevemente. A tener que ir adaptándonos constantemente para generar los sueldos, para poder vivir, ¿no? Entonces, creo que a veces en el discurso del PIT-CNT hay como una reminiscencia de lo que fue la revolución industrial, las disputas de la revolución industrial, 8 horas, 8 de ocio, 8 de trabajo y 8 de descanso, ¿no? O sea, esas cuestiones por las que pelearon los sindicalistas en Chicago en 1886 y que hasta el día de hoy se vienen reivindicando. O sea, todo eso está cambiando y también va a cambiar para el mundo del trabajo y también va a cambiar para el PIT-CNT. Entonces, en ese quiebre de época o de civilizatorio en el que estamos en nuestra relación con el trabajo, es que se insertan estos primeros de mayo, que a mi juicio muchas veces repiten figuras viejas, ¿no? Mencionaste hace unos minutos al pasar la entrevista a Sergio Sommaruga, no me quedó claro por qué era lo que ibas a citar de ese reportaje o por qué te llamaba la atención ese reportaje. ¿A mí? Sí. No, creo que lo leí en la diaria. Creo que él hablaba de que el PIT-CNT no podía desenfocarse o sea, que su rol era de representar a los trabajadores y no perder tiempo, no dedicar excesivamente en internismos ideológicos, políticos, de quién le gana la pulseada a quién dentro de esos sectores que fui mencionando del PIT-CNT. Como que no tenían que gastar las energías en eso, sino en lo otro. Me pareció muy astuto. Volvemos a Gabriel entonces, que me imagino que tiene una libreta entera de apuntes. Hay unas cuantas pelotas que fueron a parar a esa cancha. Para el curso de Superviel, de cómo funcionan los distintos grupos del PIT-CNT, Gabriel puede ayudar, seguramente puede ayudar. Perdón, para Gabriel, minuto. Creo que para toda la audiencia, obviamente que merece 5 tertulias o 5 programas, pero es una interna que apasionante. Bueno, pero no sé, yo acá de memoria, Gabriel, veo que tú tendrías que hablar de, uno, lo que decía Cecilia en cuanto a que el PIT-CNT fue importante, fue socio en el triunfo del Frente Amplio y quizás por eso entonces ahora le exija a esta nueva administración de manera particular. También estaban, bueno, las objeciones, los cuestionamientos que hacía Ana Laura a propósito de dónde están puestas las demandas del PIT-CNT, como que están desenfocadas, como que no estarían al día con algunos fenómenos que afectan al mundo del trabajo, por ejemplo, derivados de las nuevas tecnologías. Bueno, ahora aparecía este planteo de Daniel a raíz de la interna, cómo es la correlación de fuerzas, y seguramente me estoy quedando corto. ¿Por dónde empezás? Bueno, primero, me parece que además sobre el Congreso del PIT-CNT vamos a tener tiempo de hablar, porque creo que es un acontecimiento bien importante. Falta. Y de la interna. Solo decir una cosa que es bien importante. Uruguay tiene una central única, es el único país de América Latina que tiene una central única y uno de los pocos del mundo. Y es una central de sindicatos, no de corrientes ideológicas. Y por lo tanto la interna es una cosa que es interesante manejar. Vos, que me parece bien importante, tienes razón, o sea, la principal función del movimiento sindical es representar de la mejor manera posible los intereses de las y los trabajadores. Es eso. No es el único tema su relación con el gobierno, aunque es importante, claramente. Hay diferencias. Los 3 gobiernos nacionales del Frente Amplio se votaron 50 leyes a favor de los derechos de los trabajadores, se reinstalaron los consejos de salario, se le dio por primera vez en la historia, porque parece que ahora fue una costumbre, se le dio por primera vez en la historia la posibilidad de tener cadena nacional de televisión en los 1 de mayo, cosa que retiró el gobierno de la calle, con todo derecho, pero son diferencias notorias en cómo se relacionan las cosas. Ahí está lo que yo digo. Una referencia histórica. Perdón, ¿qué decías, Daniel? No, que ahí está el Uber que yo digo. Hoy voy a ir al Uber. Voy a ir al Uber, Daniel. Bueno, está bien, así, pero ¿cómo? Pero no es menor que una fuerza política en el gobierno le haya dado por primera vez en la historia a los trabajadores el acceso a la cadena nacional y el otro se la sacara hasta en la pandemia. Entonces, cuando el gobierno hacía cadenas nacionales todos los días. Entonces, efectivamente hay una cuestión ahí. Lo que digo es, en términos históricos hay una imbricación clara. O sea, la unidad de los trabajadores precedió la unidad de la izquierda. Dirigentes sindicales de primer nivel fueron dirigentes. José de Lía fue invitado especial a la fundación del Frente Amplio y era el presidente de la CNT.
José Delía fue candidato a vicepresidente por el Frente Amplio porque teníamos a todo el mundo preso y proscripto en el 84 y tuvo que ser el candidato a vicepresidente. Y era el presidente que había estado en el 1 de mayo del 83 y del 84. O sea, ni hablar de Enrique Rodríguez, Julia Arévalo, Gerardo Cuesta mismo, que era de la dirección de la CNT, era diputado por la Milune de Frente Amplio y fue asesinado en la cárcel. O sea, hay una relación histórica, eso, importante. También había y hay dirigentes que no son blancos, que no son frente amplistas y que no tienen una identificación. Otra precisión, y voy a lo de Ana Laura y a lo de Hugo. Es cierto que el movimiento sindical representa solo a los sindicalizados en términos estrictos, pero no es menos cierto que Uruguay tiene una característica que lo diferencia del resto de los países, en que los acuerdos que se firman en el marco de los consejos de salario son válidos para todos los trabajadores, estén sindicalizados o no. Y gana el aumento de salario el que paró 100 horas y el que no paró y ni siquiera está afiliado a su sindicato. Y eso es un elemento muy importante, porque es todo lo contrario a una corporación. Vos en Argentina, para acceder a los beneficios de un convenio salarial o sindical, tenés que estar afiliado al sindicato, obligatoriamente. Y en otros países también. En Uruguay no. En Uruguay el laudo salarial vale para todos los trabajadores, hayan luchado o no, hayan ido a la asamblea o no, estén afiliados a los sindicatos o no. Entonces, en realidad, la lucha del PIT-CNT impacta favorablemente sobre el conjunto de los trabajadores, estén afiliados a los sindicatos o no. Dicho esto, me parece muy importante, el PIT-CNT ha planteado, el que colocó en la agenda, dice bien Ana Laura, el Cuesta Duarte, el que colocó en la agenda el tema de los 25.000 pesistas fue el Cuesta Duarte, y lo hizo debatiendo en un conjunto, y creo que ahora está en esta Estrategia Nacional de Desarrollo que decía, planteando, por ejemplo, se están conversaciones y en forma de organizar un sindicato de Uber. Y están trabajando allí, viendo cómo esta nueva forma de trabajo los pueden representar, porque claramente los trabajadores de las aplicaciones, y se votó una ley que no resuelve el problema, en lo más mínimo, por lo tanto, uno de los planteos del PIT-CNT que no comparte eso, que va a plantear qué se puede hacer en adelante, pero resulta que las grandes formas de avance tecnológico, si no son acompañadas de contemplar la situación de los más débiles, que son los trabajadores, terminan en formas peores de explotación, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay con los sindicatos de Uber, hay con los repartidores de aplicaciones, conversaciones para organizarlos sindicalmente y obviamente van a tener que tener un desafío muy grande de ver qué formas de organización tienen, porque su relación con el trabajo y hasta sus nucleamientos son distintos. En Uruguay, el 72% de los trabajadores, de los activos, son asalariados, dependen de un salario. Más allá de todos los cambios, 72% dependen de un salario. Por lo tanto, hay un universo de representación muy importante, impacta sobre la vida de mucha gente, pero obviamente hay cambios muy trascendentes allí. Ha cambiado a la interna. Ana Laura decía bien, ha perdido peso la parte industrial claramente y ha ganado mucho la parte de los servicios en muchos lados. Y no es lo mismo, yo recordaba ahora, Emiliano está ahí, para el 1 de mayo del 83, vos ibas a Alpargatas y tenías una asamblea de 3.000 trabajadores. Ibas a Maroñas para prepararlo, recorrías a Adil, Curtiembre y tenías 5.000 trabajadores. Ibas a Capurro, donde trabajaba yo en una fábrica de calzado, 400 trabajadores, y tenías La Aurora con 1.000 trabajadores, Fibratés con 1.000 trabajadores. Eso ya no está más. Bueno, no es lo mismo. A eso aludía de algún modo Ana Laura, ¿no? No es lo mismo ir a un shopping a organizar o pararse acá abajo en Barrio Sur, al lado de Pedido Ya, y ver todas las motos hasta altas horas de la noche organizadas y ver. No es tan sencillo, requiere nuevas formas de representación, de organización, que es uno de los grandes desafíos que tiene planteado el movimiento sindical, sin ningún lugar a duda, que trasciende largamente su relación con el gobierno del Frente Amplio, hacia la representatividad de clase que tiene que tener. Tiene que representar a esos trabajadores.
lo tiene que lograr. Bueno. Ha colocado la reivindicación de las mujeres bastante más fuerte. Yo no me olvido que en el último lío con Yasaki, por ejemplo, uno de los problemas fue la sala de lactancia, ¿no? Era impensable que el movimiento sindical tuviera esas reivindicaciones hace 10 años atrás, o 15. Entonces, efectivamente hay nuevas reivindicaciones que se están colocando. Y último, porque sé que viene. Sí, porque así escuchamos a los demás y vamos haciendo correr la palabra. Nada. Es cierto lo que dice Cecilia. Hubo momentos en que la lucha del PIT-CNT marcó la cancha. El caso de la LUC fue clarísimo, el de la salida a juntar firmas, y también lo fue el de la reforma de la seguridad social. En algunos con más niveles de coincidencia, en otros con menos. Entonces, no es una relación sencilla, y creo que tienen que mantener independencia los dos. Tienen que mantener independencia el PIT-CNT y tienen que mantener independencia el Frente Amplio. Los dos. Me parece que le hace bien a los dos y le hace bien al país que los dos mantengan una relación de independencia. A ver, voy a los mensajes de los oyentes. A propósito, creo que de la intervención de Daniel, dice Andrea, los informes del Instituto Cuesta Duarte, las negociaciones bi o tripartitas, los informes de las comisiones técnicas de varios sindicatos como AEU, incluyen la mirada y el análisis tanto del presente como del futuro del mundo del trabajo. No es verdad que el PIT-CNT esté ajeno. ¿Alguna parte de...? Bueno, buenísimo, ¿no? A ver, me extrañaría que estuviera ajeno. Solo siento, y sobre todo leyendo y escuchando lo que van a hacer las reivindicaciones, que por ahí no están en el tope de la agenda del PIT-CNT, hay otros temas, y me parece que es el tope de la agenda, este tema. Y después aparece esta otra oyente que te hace una anotación de otro tipo. Dice, Daniel, el taxi también llega a la puerta. Lo pedís por la aplicación Voy en Taxi o por WhatsApp al 092-141-141. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Agrega, somos un montón de gente que ha podido comprar un taxi que da trabajo a miles y miles de empleados con todos los derechos pagos. Ella lo que alude es a que como que se habla demasiado de Uber, ¿no? Y eventualmente de Cabify, se habla demasiado de las plataformas y se olvida, no se menciona y por lo tanto no hay, no sé, propaganda implícita para el taxi que juega su papel, ¿no? A ver. A la oyente le voy a agregar otra cosa. Se puede pedir un taxi por la aplicación Uber también. O sea, no iba por ahí, por el Uber que me viene, que está en Uruguay. Hablo como concepto de que hay estructuras, que en eso viene una estructura más rápida, más ágil, más fresca, más moderna, y te termina quedando con la clientela. Lo pasa en muchos ámbitos, está pasando en el periodismo también. O sea, quiero decir, me refería conceptualmente, no al Uber que se... No, está bien, pero me parecía interesante el mensaje porque de algún modo habla de un sentimiento de discriminación, entre comillas, ¿no? Como que se ignora, como que del taxi no se habla, o cuando se habla solamente se habla mal, ¿no? Y no se valora lo que hay. No era mi intención al oyente, que quede claro. No, yo no creo que fuera tu intención, Daniel, pero me pareció importante incorporar esa llamada de atención. Vuelvo a Ana Laura ahora. Sí, a ver, para contestar también al oyente anterior que decía que hay textos sobre el tema, me consta. Yo, de hecho, he hablado con varios de los autores de esos trabajos en AEU, por ejemplo, en la encuesta Duarte, en varias otras. El problema es que si yo tuviera que apostar por dónde va a ir el discurso o los discursos de la proclama del 1 de mayo de hoy, diría que va a haber poco de eso y mucho de los medios de producción, Marx, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo pensar algunas cosas sobre eso y puedo entenderlas importantes, pero también no dejan de alejar a un montón de gente que no conecta necesariamente con ese tipo de discursos. Y yo insisto, no es solo un tema de plataformas, sí está el tema de las plataformas, pero está el tema de que hay bloques muy significativos de trabajadores y trabajadoras, en particular de trabajadoras, como son, por ejemplo, las empleadas domésticas o cualquiera de las tareas dedicadas al cuidado o pago, que en general son ocupadas por mujeres, que muchas veces
digamos, más allá de si tienen o no, o si están sindicalizadas o no, que además en muchos casos puede implicar que no puedan trabajar, estar sindicalizadas, porque esas cosas en el Uruguay siguen pasando, en esos circuitos, en otros no. Después tienen que negociar, digamos, hay gente que lo que le pasa ahora es que no la ponen en caja, ¿no? O sea, digamos, hay gente que el problema que tiene ahora pasa por esto que decía, y yo comparto lo que dice Gabriel, de que se aplican cualquier mejora de los consejos de salarios a cualquier persona que no está sindicalizada, y es muy importante eso y no le saco importancia. Ahora, hay gente que no llegó ahí, no llegó entre otras cosas porque trabaja para una patrona, con muchas, muchas comillas, que no la pone en caja, ¿no? Entonces, y esas mujeres, que hay cientos, miles, tienen que ir a negociar, o sea, son el eslabón más débil y en general negocian ellas. O sea, muchos de los otros trabajadores no son ellos los que van a negociar directamente con su patrón. Tienen un representante sindical, tienen un grupo, tienen, etcétera. Estas mujeres van ellas, tienen que ir ellas a decir, poneme en caja, ¿no? A entender, a negociar que se les pague. Por ejemplo, yo me acuerdo que puse, por poner un ejemplo, lo hago todos los años. Todos los años cuando hay que pagar el aguinaldo de las empleadas domésticas, pongo un tuit que dice, con el aguinaldo se tiene que pagar la presencialidad, ¿no? Y eso es un cuarto del aguinaldo calculado. Y me pasa muchísimo que la gente con nombre y apellido, y no maleducadamente, pero me dice, bueno, si puedo, o lo vemos, ¿no? Muchas veces esas personas votan al Frente Amplio. No, acá no hay un corte entre los partidos. Muchas personas que votan al Frente Amplio tienen a sus empleadas domésticas en negro. Entonces, ahí hay un campo muy importante de gente que está en una situación de enorme vulnerabilidad y la verdad, con total sinceridad, lo veo poco en los discursos y en la lucha mediática o pública del PIT-CNT. Entonces, me gustaría también que la presión, la exigencia que eventualmente le den a un gobierno de izquierda, que uno pensaría que le va a dar más oído, más oreja a un planteo como este, fuera por ahí también. Bueno, ¿quién está pidiendo la palabra ahora? Porque falta No, Daniel, falta Cecilia, vamos con ella. Sí, no, yo le voy a agregar a lo que decía Ana Laura recién, lo que pasó con el tema de la ex ministra Cecilia Cairo. Eso también es un ejemplo de que digo una cosa y hago otra. Porque esos trabajadores, no solamente no había una declaración hecha de un bien, sino que esos trabajadores estuvieron en negro. Y son cortes que también hay que marcar. Y no solamente la gente que pertenece a la coalición republicana tiene que estar marcada por estas cosas. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver con muchas veces los uruguayos hablamos mucho y terminamos siendo demagógicos con algunos temas. Y bueno, después no pasó nada, como ahora en este caso. Y quiero ir a lo que decía Ana Laura hoy, cuando yo planteo el tema de que el PIT-CNT para mí va a ser, en algunos términos más fuertes, voy a aceptar lo que ella planteaba de separar el origen temático de en qué va a ser más fuerte. Y le voy a agregar no solamente a la parte de la industria, que es donde para mí van a insistir muchísimo, y van a tener, sobre todo en los sindicatos que tienen más gente, y en los sindicatos donde el PIT-CNT más recauda, que no es un tema menor. La recaudación de los sindicatos no es un tema menor. El funcionamiento que tienen los sindicatos y los liderazgos de sindicatos que por un lado tienen líderes que trabajan y otros tienen líderes que solamente tienen licencias sindicales. Yo creo que ese tipo de cuestiones está buena también analizarlas. Pero voy a sumar al sindicato de industria, de las industrias en general, voy a agregar el de los funcionarios públicos. Ese es otro eslabón muy fuerte que tiene el PIT-CNT y que creo que por ahí van a ir las reivindicaciones. Industria y funcionarios públicos, que implican al final del día también la mayor recaudación del PIT-CNT, porque el PIT-CNT, al igual que cualquier organización, está lleno de socios y los socios mayoritarios son mucho más potentes que los socios minoritarios. Y ahí voy a lo que no va a hablar el PIT-CNT, por más que lo tenga identificado en la teoría, pero no lo va a hacer en la práctica. No solamente el tema del teletrabajo y todo lo que tiene que ver con las nuevas formas y modalidades de trabajo tecnológicas y las TICs, que era lo que hablaba Ana Laura, sino de uno de los temas que siempre ha quedado para atrás, que es de los trabajadores rurales. Los trabajadores rurales hasta tuvieron un día ayer
y hoy seguramente sean mencionados en algún momento colateralmente. Los trabajadores rurales, la mayoría no están sindicalizados y no son un gran aporte al PIT-CNT, a no ser en lugares como acá, por ejemplo, en Salto, donde hay empresas todavía que funcionan, que tienen un montón de zafralidad, pero esos trabajadores todavía no pudieron solucionar el tema de la zafralidad y es un tema que no aparece nunca en la insistencia fuerte del PIT-CNT y son miles los trabajadores rurales. Cuando yo hablo de zafralidad, supongo que todo el mundo entiende, pero si no entienden es que en realidad el trabajador rural, a no ser alguno que dependa de un patrón que trabaja todo el año, la mayoría, la gran cantidad, los miles de trabajadores rurales que hay en el Uruguay no tienen trabajo todo el año. Terminan trabajando unos 6 meses al año, más o menos. El resto de los meses no tienen trabajo y no tienen seguro de desempleo, porque entre otras cosas nunca hubo un lobby y una presión grande para conseguirlo y hubo esfuerzos individuales nada más. Entonces también es uno de los grandes postergados y va a ser seguramente la proclama que se va a estar leyendo en este momento. Bueno. Y lo otro que quiero hablar es del desempleo, porque el desempleo se maneja a veces en forma chiclosa, por decirlo de alguna forma, una palabra que no existe, pero se maneja como un chicle en las plataformas reivindicativas, y se olvidan a veces de que en el norte del país ya hay un desempleo estructural, que en definitiva tiene que ser de los grandes temas que tiene que tratar una central sindical. Cuanto más empleo haya también, la central va a ser más fuerte. Entonces creo que ese tema ni los políticos lo han sabido solucionar, ni la central sindical le ha hincado el diente de forma suficiente. Entonces cuando hablamos de temas que se quedaron en el tiempo, y sí, yo creo que sí, que hay discusiones que se quedaron en el tiempo y se van a seguir quedando en el tiempo. Y a mí la interna de PIT-CNT, la verdad, que no solo que no lo entiendo mucho, sino que tampoco me quitaría el sueño. Bueno. Yo no quiero ser una experta en cómo funciona cada organización en el país. Ojalá pudiéramos ser de los que nos felicitamos todos porque las organizaciones puedan funcionar. Bueno, miren cómo se abrió la discusión, porque en definitiva arrancamos hablando de cómo es o cómo va a ser la relación PIT-CNT, gobierno del Frente Amplio, gobierno de Yamandu Orsi. Pero terminamos hablando, o se termina discutiendo sobre la plataforma del PIT-CNT en este 1 de mayo, bueno, sus inquietudes, las líneas sobre las cuales hay movilización, hay actividad, hay reclamos, hay gestiones o no. Salimos para un campo bastante más amplio. Se nos fue el tiempo, doy, no sé, unos segundos nada más a quien tenga algo para añadir en este momento. Esto último que dice Cecilia y lo que ha surgido de la conversación es la importancia que tiene el PIT-CNT, ¿no? Porque perfectamente podría ser la política la que soluciona los temas, o la economía, o políticas económicas de atracción de inversiones, o apostar más a una liberalización de determinados tipos de cosas, pero, o sea, acá en esta conversación se le está responsabilizando al PIT-CNT que solucione eso, y no tiene por qué ser el PIT-CNT solamente el que... Entonces esto demuestra lo que yo digo, es uno de los pilares de la construcción de este Uruguay, es el PIT-CNT, y por eso, y reitero lo que dije, cuanto más sano esté y más bien haga su trabajo, mejor. Y ahora, Gabriel, que debe tener, sí, un libro pronto para alargar, pero se nos fue el tiempo, chiquito, entonces... Solo 2 segundos. La discusión está muy bien, todas las reivindicaciones hacia el PIT-CNT están bien. Solo aclarar 2 cosas. Comparto que hay una debilidad enorme en los trabajadores rurales y que no son nuevas formas de trabajo, son formas de trabajo medievales, ¿no? que perviven, que no son responsabilidad del movimiento sindical, claramente. Y con las trabajadoras domésticas. Ahora, recuerdo 2 cosas, ¿no? Las trabajadoras domésticas por primera vez tuvieron derecho a la negociación colectiva en los gobiernos nacionales del Frente Amplio anterior, en una lucha que dio el movimiento sindical. Si no, no tendrían nada, ni siquiera nada ahora, y es muy difícil de organizar y ver. Y los trabajadores rurales lo mismo. Tuvieron la ley de 8 horas y negociación colectiva después de 100 años, cuando se votó la ley de 8 horas para el resto de los trabajadores. Los partidos tradicionales no la votaron. Y se está tratando de la organización en general. El Día del Trabajador Rural es una conquista de los sindicalizados, que son pocos. Tenemos que lograr que los trabajadores rurales tengan un nivel de sindicalización más grande
se defiendan mucho más sus derechos, sin duda.